Tengo 58 años, y me he pasado la vida buscando podredumbre. La encuentras en los lugares más inesperados. Hoy, por ejemplo, estaba en un tejado bajo el sol de Jalisco, con el sudor picándome en los ojos. La rodilla izquierda, la mala, me protestaba con cada movimiento. El cliente, un tipo con más dinero que sentido común, insistía desde su jardín en que las tejas de terracota se veían perfectas. Y tenía razón, desde abajo parecían una postal. Pero el agua no miente. Metí la punta de mi arrancador de pizarra, una herramienta pesada y fiel, bajo una de las tejas que se veía impecable. Hice palanca con cuidado, sintiendo la resistencia. La teja cedió y reveló la verdad. La madera de abajo estaba negra, esponjosa por la humedad, podrida. La podredumbre siempre se esconde donde la gente se niega a mirar, justo debajo de la superficie bonita. Mientras le explicaba eso al cliente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hija, Triana. Papá, ¿puedes venir a ver una mancha de humedad en el techo? Una pequeña mancha. Así empieza siempre. Llegué a su casa el domingo para la comida. Era una de esas casas modernas en un fraccionamiento de lujo, de las que Mauricio, mi yerno, vende. Se sentía demasiado silenciosa, demasiado limpia. Mauricio nos recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Triana estaba en la cocina, y noté que se mordisqueaba las cutículas, una costumbre que solo tenía cuando la ansiedad la superaba. Durante la comida, Mauricio no paró de hablar de sus supuestos grandes negocios, mientras lanzaba comentarios sutiles. A mi Vale se le quema un poco el arroz, pero tiene otras virtudes, ¿verdad, amor? Triana forzó una sonrisa y no dijo nada. Después, él se quejó del presupuesto. Con lo que gana Triana de contadora, uno pensaría que podríamos ahorrar más, pero el dinero vuela. Mi instinto fue defenderla, pero no sabía cómo. Los problemas emocionales son como el cableado defectuoso. Nunca sabes por dónde empezar. Así que me levanté y miré la mancha en el techo de la sala. No te preocupes por eso, hija. Yo me encargo. Compro los materiales y lo arreglo, para que estén más tranquilos. Mauricio sonrió, esta vez de verdad. Siempre tan solucionador, Eloy. Gracias. Su mirada se cruzó con la de Triana por un segundo, y vi algo feo en ella. Un destello de control absoluto. Yo había perdido esa batalla sin siquiera saber que estaba peleando. Unos días después, volví. Mauricio estaba supuestamente en una junta importante. Triana me dio un beso en la mejilla, y se fue a hacer unos mandados, dejándome solo. Subí la escalera plegable hacia el ático. El calor me golpeó como una pared sólida. El espacio era bajo y claustrofóbico, lleno de esa fibra de vidrio que pica solo con mirarla. Avancé a gatas sobre las vigas de madera, con mi linterna cortando la oscuridad polvorienta. La rodilla me recordaba que ya no tenía edad para estas acrobacias. La mancha de humedad estaba cerca del conducto del aire acondicionado, justo como sospechaba. Pero mientras me acercaba, noté algo raro. Una tabla del suelo, justo entre dos viguetas, estaba suelta. No tenía sentido estructural. No debería estar ahí. Un buen carpintero nunca dejaría una tabla así. Movido por la misma curiosidad que me hace levantar tejas, metí los dedos en la rendija y tiré. La tabla se dio con un crujido seco. Debajo, en el hueco oscuro, no había nidos de ratas ni tuberías rotas. Había una bolsa de plástico negra, cubierta de polvo. El corazón empezó a latirme un poco más rápido. Me senté en la viga, con el aire pesado y caliente del ático llenando mis pulmones. Saqué la bolsa y la abrí. El olor a plástico viejo y a algo más, algo vagamente metálico, me llegó a la nariz. Dentro, a la luz temblorosa de mi linterna, vi 3 teléfonos celulares. Las pantallas estaban destrozadas, como si alguien los hubiera estrellado contra la pared con furia. Mi primera reacción fue buscar una explicación lógica. Quizás eran teléfonos viejos que guardaron para tirar, pero junto a ellos había una blusa de mujer, una que recordaba haberle visto a Triana. Estaba rasgada cerca del cuello, y al lado, un pequeño cuaderno. Lo abrí. Era la letra de mi hija, una lista de deudas con fechas y cantidades, préstamos pequeños a su propio nombre que yo no conocía. Mi mente seguía luchando, tratando de construir una explicación razonable. Fue entonces cuando la luz de la linterna cayó sobre el cuello de la blusa. Había una mancha oscura, de un color marrón rojizo. Era sangre seca. Toda la fuerza se me fue del cuerpo. La podredumbre no estaba en el techo.
Estaba dentro de la casa. Tomé la bolsa. Ya no podía fingir que no la había visto. Bajé del ático cubierto de polvo y telarañas. Me sentía sucio por dentro. Triana acababa de volver y estaba en la cocina guardando las compras. Dejé la bolsa de plástico sobre la impecable barra de granito. El sonido fue mínimo, pero para ella fue como un disparo. Se giró y su rostro perdió todo el color. Sus ojos se clavaron en la bolsa, y el pánico se apoderó de ella. «¿Qué es eso?», susurró, aunque sabía perfectamente lo que era. Antes de que yo pudiera decir nada, empezó a hablar muy rápido. «Ah, eso. Me asaltaron hace unos meses, papá. Me quitaron el bolso, rompieron todo. Me dio tanta vergüenza que no quise decirte nada. La mentira era tan frágil como el cristal de los teléfonos. Un asalto. Triana, ¿me estás diciendo la verdad?», pregunté, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. «¿Fue Mauricio?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá, por favor, déjalo. Es mi vida. Si no puedes respetar eso, entonces no vengas más». La amenaza me golpeó en el pecho. El miedo a perderla, a que me cerrara la puerta, fue más fuerte que mi necesidad de la verdad. Di un paso atrás. «Está bien, hija, está bien, lo dejaremos así». Pero mientras ella recogía la bolsa para esconderla de nuevo, yo tomé una decisión. Si no podía arreglarlo con palabras, lo arreglaría a mi manera, con algo que Mauricio entendiera. Lo invité a una cantina esa semana. Un lugar ruidoso, con música de mariachi y olor a cerveza. Un territorio neutral, o eso creía yo. Mauricio llegó tarde, vestido con un traje caro que gritaba: «Yo no pertenezco aquí». Pidió el tequila más costoso del menú y me miró con una mezcla de condescendencia y curiosidad. Dejé que hablara de sus negocios, de sus planes de expansión. Luego, le lancé el anzuelo. «Mira, Mauricio, el negocio de los techos va bien. Necesito a alguien de confianza que maneje la logística, los proveedores, las entregas. Es mucho trabajo, pero la paga es buena, muy buena». Lo disfracé como una oportunidad de negocio. «Así tendrías menos estrés financiero», añadí, mirándolo fijamente. «Podrías relajarte, tratar mejor a Triana». Él no parpadeó. Tomó un sorbo de su tequila, saboreándolo. Una sonrisa lenta se dibujó en su cara. Vio el soborno por lo que era. Vio mi debilidad. «Claro, Eloy», dijo finalmente. «Me encantaría ayudarte. Y por supuesto, cuidar de mi esposa es mi prioridad número 1. Aceptó el dinero, y en ese momento, supe que no había comprado su buen comportamiento. Le había dado más poder. Pasaron 2 semanas. En mi patio de materiales, el sol pegaba fuerte y el ruido de los camiones y los hombres trabajando era constante. Todo parecía marchar sobre ruedas. Mauricio había empezado, y por un momento, me permití pensar que mi plan había funcionado. Entonces se me acercó Beto, mi capataz, un hombre leal que ha trabajado conmigo durante 20 años. Se quitó el sombrero, nervioso. «Patrón, con todo respeto, ese yerno suyo». Hice un gesto para que continuara. «Viene aquí, les grita a los proveedores, trata a mis muchachos como si fueran sus sirvientes, actúa como si fuera el dueño». Desestimé su preocupación. «Está ansioso por demostrar lo que vale. Beto, dale tiempo». Pero Beto no se movió. Sacó un fajo de papeles de su bolsillo trasero. Eran copias de facturas. «No es solo eso, patrón. Mire las cuentas. Ha estado desviando pagos pequeños a una cuenta personal. Pensé que debía saberlo». Miré los números. La podredumbre, otra vez. El dinero que le di para que cuidara de mi hija, lo estaba usando para construir una jaula más grande. No había arreglado su matrimonio. Le estaba financiando la cárcel a Triana. Mi mano temblaba de rabia mientras marcaba el número de Triana. El tono de llamada parecía durar una eternidad. Necesitaba advertirle, decirle que hiciera las maletas, que saliera de ahí. Cuando finalmente contestó, su voz era un hilo tembloroso. «¿Papá?». Antes de que pudiera decir una palabra, ella habló. «Mauricio me hizo renunciar a mi trabajo», dijo, con la voz quebrada. «Dice que con su nuevo contrato en tu empresa, ya no necesito trabajar. Que mi lugar está en casa». Un frío helado me recorrió la espalda. Era peor de lo que imaginaba. «Triana, escúchame. Tienes que salir de esa casa ahora mismo», le dije, tratando de mantener la calma. Hubo una pausa. Luego, susurró, como si tuviera miedo de que la escucharan. «No puedo, papá». Me quitó las llaves del coche. Canceló mis tarjetas de crédito.
Dijo que era para simplificar nuestras finanzas. Estaba completamente atrapada, aislada. Y todo había sido gracias a mi estúpido dinero, a mi estúpido plan. La línea se quedó en silencio. ¿Triana? ¿Hija? Nada. La llamada se había cortado. Salí de la oficina al patio de materiales. El cielo sobre Jalisco se había puesto de un color morado oscuro, como un moretón. El aire estaba pesado, cargado de electricidad. Una depresión tropical severa venía del Pacífico. La radio del taller anunciaba vientos fuertes e inundaciones repentinas. Conocía a Mauricio. Conocía a los hombres como él. Cuando se sentían atrapados, su volatilidad se disparaba, y una tormenta significaba estar atrapado en casa. Caminé con determinación hacia mi camioneta de trabajo, una Ford vieja y pesada. Abrí la caja de herramientas. Revisé mi equipo por pura costumbre, la escalera de extensión de 24 pies, mi pesado arrancador de pizarra, mi arnés de seguridad industrial. Eran las herramientas para un trabajo, pero mi mente se preparaba para un rescate. Ya no podía intentar arreglar las cosas con dinero. Tenía que ir yo mismo, con el pretexto de asegurar su techo contra la tormenta. Era la única excusa que se me ocurrió. Llegué a su calle justo cuando las primeras gotas de lluvia, gordas y pesadas, comenzaron a caer. El viento soplaba con fuerza. Me acerqué a la puerta principal, esa pesada puerta de seguridad de acero que yo mismo instalé hacía años, pensando que la estaba protegiendo del mundo exterior. Toqué. Los segundos se hicieron eternos. Finalmente, la puerta se abrió unos pocos centímetros, detenida por la cadena de seguridad. Mauricio apareció en la rendija. Olía a alcohol y sus ojos estaban inyectados en sangre. La furia emanaba de él. ¿Qué quieres, Eloy?, gruñó. Vengo a revisar las rejillas del ático, mentí, gritando por encima del viento. Con esta tormenta, no quiero que se te meta el agua. Mauricio soltó una carcajada amarga y cruel. Tu dinero no te compra la entrada a mi casa, viejo. Y con una fuerza brutal, me cerró la puerta de acero en la cara. El sonido del cerrojo al girar fue como un disparo en la noche. Estaba afuera, en medio de la tormenta que se intensificaba, mirando una puerta que sabía, mejor que nadie, que era imposible de derribar. La lluvia me empapaba hasta los huesos. Me quedé parado en la acera, mirando la puerta cerrada. Una fortaleza. Las ventanas del primer piso tenían barrotes de hierro forjado que yo mismo había aprobado. La reja trasera, alta y con púas, estaba cerrada con un candado industrial. Había construido una caja fuerte y había metido a mi hija dentro con el ladrón. Me di la vuelta, el agua chorreando por mi cara, y rodeé la casa. Mis ojos de contratista escaneaban la estructura, buscando una falla, una debilidad, y entonces la recordé. Hacía 3 años, durante una remodelación, Triana había insistido en poner un tragaluz de cristal templado sobre el baño principal. Yo mismo supervisé la instalación. El marco de aluminio, el sellador de silicón industrial, el ángulo para que el agua corriera, la azotea. Era el único punto vulnerable. Pero subir a un tejado de 2 pisos en medio de una tormenta tropical era una sentencia de muerte para un hombre de mi edad. Regresé a mi camioneta, derrotado por el momento. Me negaba a irme. Solo podía esperar y vigilar. Dentro de la cabina fría y húmeda, el ritmo monótono de los limpiaparabrisas marcaba el tiempo. El vaho de mi propia respiración empañaba los cristales. A través del torrente de agua, observaba la casa. Las luces del interior parpadeaban, luchando contra los embates de la tormenta en la red eléctrica. Vi sombras moverse detrás de las cortinas de la sala, figuras que se desplazaban con una agresividad que podía sentirse incluso a esa distancia. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Luché contra el impulso de tocar el claxon, de gritar, de hacer una escena que solo provocaría a Mauricio y pondría a Triana en más peligro. Tenía que ser más listo que mi propia ira. Entonces, la luz de la sala se apagó de golpe. La planta baja quedó a oscuras. Solo quedaba el resplandor tenue de una ventana en el segundo piso, el dormitorio principal. La confrontación se había movido hacia arriba, más cerca del tragaluz. La urgencia se convirtió en un nudo apretado en mi estómago. Saqué mi teléfono con los dedos entumecidos por el frío. Marqué el número de un viejo amigo, el comandante Vargas. Un buen hombre, dentro de lo que cabe en la policía local, contestó al tercer tono, su voz mezclada con el crujido de la estática. Eloy, ¿qué pasa?
Estamos hasta el cuello con la tormenta. Le expliqué la situación, pidiéndole que enviara una patrulla, solo para hacer acto de presencia, un control de bienestar. Vargas suspiró. Eloy, lo entiendo, pero mis unidades están atendiendo inundaciones y árboles caídos. Además, sin una llamada directa de la víctima, o sin escuchar gritos de auxilio, mis hombres no pueden forzar una puerta de acero. Es la casa de su esposo. Me meterías en un problema legal enorme. Le hablé de la bolsa, de los teléfonos rotos. Eso sirve para una denuncia mañana, para una orden de restricción, me explicó con paciencia. Pero no me da causa probable para tirar una puerta abajo esta noche. Lo siento, compadre. Tengo las manos atadas. Colgué. Comprendí en ese momento que la ley llegaría demasiado tarde. Si esperaba por ellos, lo siguiente que sacarían de esa casa sería a mi hija en una bolsa negra. Tenía que entrar yo. Salí de la camioneta y el viento aullador casi me arranca la puerta. La lluvia era una cortina helada. Bajé la compuerta trasera. Mi rodilla izquierda palpitaba con un dolor sordo y profundo, una protesta contra el frío y la humedad. Hacía más de 10 años que no hacía una escalada en solitario durante una tormenta. Me ajusté el pesado cinturón de lona para herramientas, sintiendo el peso familiar contra mis caderas. Me puse el arnés de seguridad industrial sobre los hombros, pasando las correas y ajustando las hebillas. Deslicé mi palanca de acero en su presilla. El peso extra me anclaba al suelo, pero sabía que cada gramo haría la subida más difícil. Me giré y liberé la escalera de extensión de aluminio de 24 pies de su soporte en la camioneta. El metal estaba helado al tacto. El plan ya no era un pensamiento, era una acción en movimiento. Cargar la escalera a través del jardín inundado fue una batalla. El viento la empujaba, tratando de convertirla en una vela para arrancármela de las manos. El lodo bajo mis botas de trabajo me hacía resbalar a cada paso. Utilicé una técnica que le enseñé a todos mis empleados: mantener el centro de gravedad bajo, inclinar la escalera contra el viento y avanzar con pasos cortos y firmes. Me moví pegado a la sombra de la casa, por el costado ciego donde no había ventanas. El ruido de la tormenta ahogaba el sonido de mis botas chapoteando en el agua. Cada músculo de mi espalda y brazos ardía por el esfuerzo. Finalmente, llegué al callejón lateral, fuera de la vista de la calle y de las ventanas principales. Ahí estaba, el lugar perfecto. Un pequeño espacio de concreto, donde el aire acondicionado exterior zumbaba. Apoyé la base de la escalera en el suelo firme, justo debajo del valle del tejado que conducía directamente hacia el tragaluz. Extendí la escalera, sección por sección. El sonido metálico de los seguros al encajar se perdía en el rugido del viento. Me aseguré de que estuviera firme, y comencé a subir. La lluvia me azotaba la cara, casi cegándome. Los peldaños de aluminio, normalmente rugosos para un buen agarre, estaban lisos como el hielo. Mi rodilla mala gritaba en protesta con cada impulso hacia arriba. El viento aullaba, sacudiendo la escalera, tratando de despegarme de la pared como a una hoja seca. Me aferré a mi entrenamiento de décadas. 3 puntos de contacto, siempre. 2 manos y un pie, o 2 pies y una mano. Confiaba en la memoria de mis músculos y en la fuerza de mis manos callosas, no en la fuerza bruta que ya no poseía. Metro a metro, subí hacia la oscuridad. Finalmente, mi mano libre se aferró al borde del parapeto. Con un último esfuerzo que me dejó sin aliento, me impulsé hacia arriba y me deslicé sobre el tejado inclinado, quedando completamente expuesto a la furia de la tormenta. Estaba en la boca del lobo. Arriba, en el tejado de tejas de terracota, la lluvia y el viento eran implacables. El tragaluz estaba en el pico central, al otro lado de una pendiente resbaladiza que terminaba en una caída de 2 pisos. Caminar erguido era un suicidio. La terracota mojada es como un piso encerado cubierto de aceite. Me dejé caer sobre las manos y las rodillas, distribuyendo mi peso como me enseñaron de joven. Avancé a gatas, siguiendo el valle del tejado, en la unión donde las 2 pendientes se encuentran. Sabía que justo debajo de esa línea corrían las vigas más fuertes, el soporte principal de la estructura. Evité el centro de las tejas, que eran más frágiles y podían quebrarse bajo mi peso. Me movía lento pero seguro, un animal viejo y pesado, arrastrándose silenciosamente sobre su presa. El ruido de la tormenta era mi camuflaje. Llegué a la cima del tejado y me detuve justo encima del baño principal. Miré hacia abajo, a través del cristal del tragaluz. Limpié el agua del cristal con la manga de mi chaqueta.
La vista estaba distorsionada por la lluvia que corría sobre el vidrio grueso, pero era lo suficientemente clara. El baño estaba iluminado con una luz blanca y dura. Triana estaba allí, arrinconada contra la pared de la ducha, completamente vestida, hecha un ovillo. Estaba llorando. Mauricio estaba de pie frente a ella, gritándole. No podía oír las palabras, solo veía su rostro deformado por la rabia. Sostenía el teléfono de ella en la mano. Y entonces, en un gesto de furia ciega, lo arrojó contra la pared de azulejos. El teléfono rebotó y cayó al suelo, la pantalla hecha una telaraña de cristales rotos. En ese instante, todo encajó. Vi el mecanismo exacto que había creado la colección de teléfonos destrozados que encontré en el ático. El ciclo de abuso estaba ocurriendo justo frente a mis ojos. La negación, la última viga podrida que sostenía mi visión del mundo, se quebró y se vino abajo. Ya no era un contratista tratando de arreglar una fuga, era un padre a punto de demoler una casa. Tenía que entrar, pero sin hacer ruido. Si rompía el cristal, Mauricio entraría en pánico y podría lastimar a Triana antes de que yo pudiera llegar a ellos. El tragaluz estaba sellado con 2 capas de silicón industrial y atornillado al marco de madera del techo. Saqué la palanca de acero del cinturón. La herramienta se sentía pesada y sólida en mi mano. En lugar de golpear el cristal, usé la punta afilada y curvada para atacar el sello. La inserté en el borde, entre el marco de aluminio y la madera, y comencé a cortar el silicón. Era un trabajo lento y preciso, una técnica que usaba para reemplazar tejas dañadas sin afectar el resto del techo. El acero se deslizó a través del sellador gomoso, separándolo limpiamente a pesar de la lluvia. Corté los 4 lados, sintiendo cómo la tensión del sello se liberaba. El viento ya no solo golpeaba el cristal, ahora lo movía ligeramente. El sello estaba roto. Metí el extremo plano de la herramienta bajo el marco de aluminio y empecé a hacer palanca. Con un gruñido, hice palanca hacia arriba. El marco del tragaluz cedió. El viento se coló por debajo y levantó el pesado panel de cristal. Con mucho cuidado, lo deslicé hacia un lado, sobre las tejas del techo, donde quedó plano y seguro. El agujero rectangular se abrió al baño, un hueco negro que vomitaba viento y lluvia hacia la habitación iluminada. La caída era de unos 3 metros. Si saltaba, el impacto destrozaría mi rodilla mala, y el ruido alertaría a Mauricio. Miré hacia arriba. Al interior del hueco del techo, vi la viga de madera a la que estaba anclado el marco. Rápidamente, desenganché la cuerda de mi arnés de seguridad, la pasé por encima de la viga, y la aseguré con un nudo que podía hacer con los ojos cerrados. Agarré la cuerda con ambas manos, me senté en el borde del agujero y me dejé caer en silencio. Me deslicé por la cuerda, controlando el descenso con la fricción. Mis botas de trabajo, empapadas, tocaron el suelo de baldosas del baño, pero un trueno ensordecedor y los gritos de Mauricio ahogaron el impacto de mi caída. Aterricé justo detrás de Mauricio. Él seguía gritándole a Triana, de espaldas a mí, completamente ajeno a mi presencia. Pero Triana levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a su padre, descendiendo de la tormenta. Me quedé inmóvil, goteando agua de lluvia sobre el pulcro suelo de mármol. Sostenía el arrancador de pizarra a mi costado, el acero pesado y frío. Mauricio seguía de espaldas, a mitad de una frase cruel. La expresión de Triana, una mezcla de terror y asombro, lo detuvo en seco. La confusión nubló su rostro enfurecido. Lentamente, se dio la vuelta. Se encontró conmigo, un hombre viejo, empapado, cubierto de lodo, y con una herramienta de demolición en la mano, parado en medio de su baño perfecto. Su arrogancia se evaporó al instante, reemplazada por pura incredulidad. Tropezó hacia atrás, chocando contra el lavabo. El aire se llenó con el sonido del viento entrando por el agujero en el techo. Rompí el silencio. Mi voz salió tranquila, más fría que la tormenta. Se acabó el contrato, Mauricio. El shock en el rostro de Mauricio se transformó en una máscara de humillación y rabia. Se dio cuenta de que había violado su santuario, su dominio. En lugar de retroceder, su frágil ego se quebró y se lanzó hacia adelante, no hacia mí, sino intentando pasar a mi lado para agarrar a Triana. No usé ninguna técnica de pelea, no las conozco. Simplemente usé el cuerpo que 30 años de trabajo manual me han dado. Planté mis pies, afirmé mi rodilla mala, y lo empujé en el pecho con mi mano libre y callosa. Fue como empujar una pared de cartón. Mauricio voló hacia atrás y se estrelló contra el tocador.
Las botellas de lociones caras y jabones cayeron al suelo, estallando en un caos de vidrio y perfume. El olor llenó el aire. Mauricio se levantó, con los ojos desorbitados por la furia, y agarró un pesado dispensador de jabón de cerámica. Estaba listo para golpear. Sabía que una pelea en ese espacio reducido, lleno de cristales rotos, era una trampa mortal, especialmente para Triana. Mauricio levantó el objeto de cerámica. Triana soltó un grito ahogado. Sin pensarlo, me interpuse entre ellos. Agarré a mi hija del brazo. Su piel estaba helada. La saqué del baño a la fuerza, arrastrándola hacia el estrecho pasillo del segundo piso. «Estás invadiendo mi propiedad», gritó Mauricio detrás de nosotros, su voz aguda y llena de pánico. «Llamaré a la policía». Viejo estúpido, lo ignoré. Empujé a Triana suavemente hacia las escaleras, diciéndole que bajara. Luego me giré, bloqueando el pasillo. Me convertí en un muro de contención humano, listo para detener la inundación. Mauricio salió del baño y cargó contra mí por el pasillo. Blandía el dispensador de cerámica como un arma primitiva. Sabía que no podía permitir una pelea cuerpo a cuerpo. Mi cuerpo de 58 años no la aguantaría por mucho tiempo. Esquivé su primer golpe, un torpe mandoble que pasó rozando mi hombro con un dolor sordo. Aproveché su impulso y lo empujé con toda mi fuerza. No hacia atrás, sino hacia un lado, directo a la puerta abierta del dormitorio principal. Se tambaleó hacia adentro. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, agarré el pesado marco de la puerta de madera sólida y la cerré de un portazo. Mauricio se estrelló contra el otro lado, girando el pomo frenéticamente. Sin dudarlo, encajé el extremo curvo de mi arrancador de pizarra en la cerradura, haciendo palanca contra el marco hasta destrozar el mecanismo interno. El pestillo quedó trabado. Mauricio estaba atrapado, golpeando la madera y gritando insultos ahogados. Yo tenía la ventaja mecánica. Dejé la herramienta encajada en la puerta y corrí escaleras abajo. Triana estaba de pie en medio de la sala, paralizada, temblando de pies a cabeza. Estaba hiperventilando, con la mirada perdida. «Mis llaves», susurraba. «No encuentro mis llaves». Estaba buscando una ruta de escape en una casa donde ya no tenía nada. Me acerqué y la tomé suavemente por los hombros. Mis manos de trabajador, ásperas y grandes, se sentían extrañas contra su delicada estructura. La obligué a mirarme a los ojos. «No necesitas tus llaves, mija», le dije con una certeza que no sentía del todo. «Nos vamos por la puerta principal». Mi calma pareció anclarla. Dejó de temblar tan violentamente. Asintió, una y otra vez, como si acabara de despertar de una pesadilla. Me dirigí hacia la puerta de acero que había marcado el comienzo de esta noche infernal. Llegué a la puerta principal, mientras los golpes de Mauricio, desde el piso de arriba, resonaban por toda la casa. Eran los estertores de un tirano derrotado. Esta puerta tenía 3 cerrojos de alta seguridad. Los conocía íntimamente. Yo los había elegido. Agarré las mariposas de los cerrojos interiores y las giré una por una. Un clic metálico y satisfactorio de la superior. Luego, los 2 cerrojos inferiores. Clic, clic. Agarré la manija fría y tiré de la pesada hoja de acero. La puerta se abrió. El viento y la lluvia de la tormenta entraron con furia, barriendo la sala de estar, empapando la alfombra persa y derribando un jarrón de la mesa de centro. El mundo exterior, caótico y violento, se precipitó en la prisión estéril, limpiándolo todo. La barrera estaba rota. Tomé a Triana de la mano y la guié hacia la tormenta, hacia mi vieja camioneta. Subimos a la cabina. Ambos estábamos empapados hasta la médula, tiritando. El interior olía a metal, a aceite y a trabajo. Olía a mi mundo. Triana se quedó mirando la casa, su rostro una máscara de incredulidad. «Va a destruir todo», susurró, refiriéndose a sus posesiones, a su vida cuidadosamente construida. «Va a quemarlo todo». Giré la llave de encendido. El motor diésel rugió, un sonido grave y poderoso que ahogó el de la tormenta. Puse la calefacción al máximo. El aire caliente comenzó a llenar la cabina. «Las cosas se pueden reemplazar, mija», le dije, poniendo la camioneta en marcha. «Pero los cimientos, no. Si los cimientos están podridos, hay que demoler y empezar de nuevo». Ella apoyó la cabeza contra el cristal frío de la ventana y, por primera vez esa noche, se permitió llorar.
Un sollozo profundo y desgarrador de puro alivio mientras nos alejábamos de la fortaleza suburbana, adentrándonos en la noche oscura y lluviosa. Conduje hasta mi casa, una construcción modesta de una sola planta en un barrio obrero. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero aquí las calles estaban mejor drenadas. Estacioné en la entrada. Triana dudó antes de bajar. Vi la vergüenza en su rostro, la humillación de volver a casa de su padre después de un matrimonio fracasado. No di un gran discurso. No había palabras para eso. Simplemente bajé, abrí la puerta de su lado, y luego la puerta principal de mi casa. Encendí la luz amarilla y cálida del porche, un faro en la oscuridad. Del closet del pasillo saqué una toalla seca y se la entregué sin decir nada. Ese simple gesto, tan normal, tan cotidiano, pareció romper la última barrera de su resistencia. Entró en la casa de su infancia, dejando un rastro de agua de lluvia en el suelo. Más tarde esa noche, la tormenta había amainado hasta convertirse en una llovizna constante. Triana estaba sentada en la mesa de mi cocina, envuelta en uno de mis suéteres viejos que le quedaba enorme. Le puse una taza de café caliente delante. Sus manos temblaban al sostenerla. «Perdóname, papá», susurró, sin mirarme, por ser una carga, por no ser más fuerte. Repetía las mentiras que Mauricio le había metido en la cabeza. Me senté frente a ella. Por primera vez, luché contra mi impulso de ofrecer una solución, de prometerle dinero, de decirle cómo lo íbamos a arreglar todo. En lugar de eso, admití mi propia culpa. «No, hija. Perdóname tú a mí», dije, y mi voz se quebró un poco. Yo fui el ciego. Solo miraba la superficie, la pintura nueva, la fachada bonita, como un mal contratista. Nunca me molesté en revisar los cimientos. Al oír eso, algo en ella se rindió. Se dio cuenta de que ya no tenía que protegerme, y empezó a hablar. Me contó todo. Los años de control financiero, el aislamiento, la humillación constante, el miedo. Yo solo escuché. A la mañana siguiente, el sol brillaba sobre un mundo limpio y lavado por la tormenta. El aire olía a tierra mojada. Mientras Triana dormía en el sofá, agotada pero finalmente en paz, yo estaba en el teléfono con un abogado de familia que conocía de algunos tratos de construcción. Le conté toda la historia. Su respuesta fue un balde de agua fría. «Eloy, esto es complicado», me explicó. «Como no hay moretones graves recientes y tú te metiste a la casa, Mauricio podría voltear la narrativa. Podría acusarte de allanamiento de morada y daños a la propiedad». La idea me revolvió el estómago. Podría usar eso para presionar a Triana. Miré a mi hija, durmiendo tan profundamente. Parecía una niña otra vez. «No me importa el riesgo para mí», le dije al abogado, mi voz firme. «Quiero una orden de restricción inmediatamente. Use los teléfonos rotos, las cuentas bancarias, el robo a mi empresa. Use todo. Esta guerra apenas comienza». Las líneas de batalla se habían trazado. El siguiente combate no sería con herramientas de acero, sino con papeles y leyes. Pasaron 3 semanas. Triana estaba sentada en el viejo escritorio de mi oficina, un espacio que siempre había olido a polvo, sudor y planos de construcción. Estaba rodeada de libros de contabilidad y facturas. La vi revisar cada número 2 veces, su frente arrugada por la concentración. Todavía cargaba con la ansiedad que Mauricio le había inculcado, la duda sobre su propia competencia. Entré. Dejé una pila de nuevos contratos sobre su escritorio. El golpe seco hizo que levantara la vista. «Ahí está la nómina de esta quincena y los pagos a proveedores», le dije. «Confío en ti para que te encargues». Di media vuelta y salí de la oficina, sin mirar por encima de su hombro, sin revisar su trabajo. Sentí cómo sus hombros se relajaban a mis espaldas. Más tarde, ese mismo día, entró en el patio de materiales donde yo estaba supervisando una carga. Llevaba un libro de contabilidad. «Papá», dijo, su voz firme, «encontré el rastro exacto del dinero que desvió Mauricio. Sí, tengo cada transferencia, cada fecha, cada centavo». Unos días después, una patrulla entró lentamente en el patio de mi empresa. De ella se bajó el comandante Vargas. Su rostro era una mezcla de deber y disculpa. Se acercó, quitándose el sombrero. «Eloy, vengo con malas noticias y un aviso no oficial», dijo en voz baja. «Mauricio Delgado ha presentado una denuncia formal en tu contra. Daños a la propiedad por el tragaluz y allanamiento de morada». El estómago se me hizo un nudo de ira. «Y hay más», continuó Vargas. «Está amenazando con una demanda civil millonaria
Si Triana no volvía a casa para hablar las cosas. Era un chantaje, puro y simple. Respiré hondo, conteniendo el impulso de golpear algo. Me di la vuelta, entré en la oficina y salí con una carpeta gruesa. Se la entregué a Vargas. Esto es más que un problema doméstico, comandante, le dije. Es la contabilidad meticulosa que preparó mi hija. Demuestra cómo mi yerno me ha estado robando durante meses. Es un delito empresarial. Vargas tomó la carpeta, la abrió y hojeó las primeras páginas. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Ah, dijo, esto cambia las cosas. La mediación se fijó en una sala pequeña y sin ventanas del juzgado civil. El aire olía a papel viejo y a café quemado. Triana y yo nos sentamos a un lado de una larga mesa de madera, con nuestro abogado, al otro lado, Mauricio y el suyo. Mauricio vestía un traje impecable, su rostro compuesto en una máscara de víctima agraviada. Le explicó al mediador cómo yo, un hombre violento y controlador, había secuestrado a su esposa. Escuché en silencio. Cuando fue nuestro turno, nuestro abogado no habló del allanamiento. Simplemente presentó las pruebas del desfalco y las fotos de los teléfonos celulares destrozados. Entonces, Triana habló. Su voz temblaba, pero no se quebró. Miró a Mauricio directamente a los ojos. Estoy solicitando el divorcio, dijo, con una claridad que me llenó de orgullo. Y voy a presentar cargos por robo. El abogado de Mauricio se inclinó y le susurró algo al oído. El rostro de Mauricio se puso pálido. Se dio cuenta de que había perdido el control del relato. La amenaza de la cárcel por fraude era mucho más real que su historia de marido ofendido. Salimos del juzgado, y la brillante luz del sol de Jalisco nos cegó por un momento. El mundo parecía más brillante, los colores más vivos. En los escalones de la entrada, Triana se detuvo. Respiraba con dificultad, como si el aire de repente fuera demasiado denso. La adrenalina de la confrontación la estaba abandonando, dejándola vacía y temblorosa. Puse una mano pesada y tranquilizadora en su hombro. No dije nada profundo ni filosófico. No le ofrecí un plan. Simplemente le pregunté, ¿quieres ir por unos tacos a ese puesto que nos gusta? La normalidad de la pregunta, la simpleza, la ancló de nuevo a la tierra. Una risa brotó de sus labios. No fue una risa forzada, ni triste. Fue un sonido genuino, libre, el primero que le escuchaba en años. Sí, papá, dijo. Me muero de hambre. Caminamos hacia la camioneta, dejando atrás el edificio de piedra, a Mauricio y la pesadilla legal. Pasaron 2 meses. Estaba en una nueva obra, supervisando el colado de los cimientos de concreto para la ampliación de una casa. El trabajo era duro, mi rodilla dolía y el sol era brutal, pero mi mente estaba en calma. Observaba cómo el concreto húmedo y gris llenaba las formas de madera, cómo mis hombres lo alisaban con sus llanas. Reflexioné sobre cómo solía pensar que podía arreglar a las personas de la misma manera que arregaba las casas, parcheando las grietas, reforzando las paredes, aplicando una nueva capa de pintura. Acepté que no podía arreglar el trauma de Triana. El daño estaba hecho, pero podía hacer esto. Podía proporcionarle un terreno sólido y estable sobre el cual ella misma pudiera reconstruir su vida. Levanté la vista y vi su coche, un modelo pequeño y usado que había comprado con su primer sueldo de la empresa, estacionándose junto a la obra. Triana bajó del coche. Llevaba un casco de seguridad y sostenía una tabla con papeles. Caminó por el sitio polvoriento con una confianza que la transformaba. Ya no era la mujer aterrorizada en el baño. Se acercó, y sin preámbulos, me señaló una discrepancia en la nota de entrega del concreto. Nos están cobrando 1 metro cúbico de más, papá, dijo, su tono profesional y seguro. La mezcla tampoco tiene la resistencia que pedimos. Sonreí, limpiándome el sudor de la frente con el dorso de la mano. Me hice a un lado. Entonces, ve y arréglalo, jefa, le dije, lo suficientemente alto para que la cuadrilla me oyera. Los hombres asintieron en su dirección con un nuevo respeto. Triana marchó directamente hacia el conductor del camión de concreto, con la nota de entrega en la mano, lista para negociar. Ya no era una dependiente frágil, era un pilar de la empresa. Esa noche, al llegar a casa, revisé el correo como de costumbre. Entre las facturas y la publicidad, había un sobre. La caligrafía era inconfundible. Era de Mauricio, dirigida a Triana. Mi primer instinto, el del viejo Eloy, fue arrugarlo y tirarlo a la basura. Protegerla, controlar su entorno para que nada pudiera herirla. Pero me detuve. Respiré hondo, entré en la casa,
y le entregué la carta sin abrir. La decisión era suya, no mía. Triana la tomó. Miró la escritura de Mauricio por un largo momento. No vi miedo en sus ojos, solo cansancio. Sin decir una palabra, caminó hacia el bote de basura de la cocina y la dejó caer dentro. El sonido del papel golpeando el fondo de plástico fue el punto final más elocuente que podría haber imaginado. El control de Mauricio sobre ella estaba completamente roto. El domingo siguiente, el olor a carne asada y a humo de mezquite llenaba el patio trasero de mi casa. Era la misma escena que la de aquella comida desastrosa meses atrás, pero la atmósfera no podía ser más diferente. La tensión opresiva había desaparecido, reemplazada por el sonido de risas y conversaciones animadas. Triana estaba sentada en la mesa del jardín, riendo con Beto y su esposa, doña Carmen, a quienes habíamos invitado. Comía con apetito, sin la preocupación de ser juzgada, sin la necesidad de encogerse. Mientras volteaba la carne en la parrilla, me di cuenta de la verdad. Una casa perfecta no significa nada si la gente que vive dentro está rota. La verdadera estructura, los cimientos que importan, eran esta alegría ruidosa, desordenada y auténtica. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una profunda sensación de paz. Cuando los invitados se fueron, Triana y yo recogíamos los platos en la cocina. La luz del atardecer entraba por la ventana. Mi rodilla me dolía de nuevo, un recordatorio constante de mi edad y del precio físico que había pagado esa noche de tormenta. Cojeaba ligeramente. Triana lo notó. Se acercó, me quitó el trapo de cocina de las manos y me señaló una silla. «Siéntate, papá», dijo con una suavidad firme. «Yo me encargo del resto». Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde ella se había derrumbado y me había contado su verdad. La observé moverse por el espacio con eficacia y gracia, tomando el control de la casa, de su vida. Acepté en ese momento que mi trabajo como el único protector había terminado. Ella ya no me necesitaba para derribar puertas. Más tarde, salí al porche delantero. La noche era clara y las estrellas brillaban sobre Jalisco. Miré mi camioneta de trabajo estacionada en la entrada, con las pesadas escaleras y las herramientas amarradas a la estructura metálica. Eran los símbolos de mi oficio, de mi antigua forma de pensar. Seguiría construyendo tejados, seguiría arreglando fugas, porque eso es lo que soy, es mi trabajo. Pero nunca más volvería a ignorar la podredumbre silenciosa que se esconde justo debajo de una superficie perfecta. Apagué la luz del porche, dejando la casa en una oscuridad tranquila. Estaba segura, no por sus cerraduras o sus puertas de acero, sino por la verdad que finalmente compartíamos en su interior.